El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente que cuando nosotros volteamos a ver nuestra vida, no entendemos por qué el Señor ha puesto su mirada de una forma muy particular en cada uno de nosotros, y de esta manera elegirnos para ser testigos de la propagación de su reino y llevar a cabo la misión de la salvación universal a través de nuestro testimonio y de nuestra entrega generosa. Muchas de las veces los planes, los proyectos de nuestra propia vida son unos planes que van orientados a la consecución de una realización personal, que van orientados, pues no sé, ¿verdad?, a grandes empresas, a grandes proyectos, planes, y de entre esos pues también una familia. Y de pronto viene el Señor y nos mira y nos toma de donde estamos, con nuestra realidad, con nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, con nuestra historia de salvación, con nuestra historia familiar. Y ahí el Señor va construyendo poco a poco algo diferente. Y esta iniciativa siempre va a ser de Él. Antes que nosotros le veamos, Él nos ha visto primero y nos ha elegido. Esta es precisamente la experiencia de Saulo, un hombre que era el menos capacitado para ser verdaderamente cristiano. Y era el menos capacitado para ser cristiano porque era un hombre sabio, era un hombre culto, era un hombre estudioso, era un hombre que verdaderamente sabía, conocía y practicaba su fe. No era un mediocre, como tantos que se hacían pasar, ¿verdad?, pues por auténticos fariseos o por auténticos maestros o por auténticos sabedores y conocedores de Dios. No, Saulo era un hombre de una sola pieza en toda su formación, en toda su personalidad y en las decisiones que él tomaba. No andaba con medias tintas, se iba siempre a los extremos. Era un hombre extremista. Y por lo tanto, pues esta actitud era la que lo hacía menos probable, menos candidato para que aceptara el cristianismo. Y de hecho, tan no lo aceptaba que quería acabar con él. Y era una convicción que él tenía, era casi como lo que Dios le estaba pidiendo a él. No puedes permitir que aquel en quien tú crees sea usurpado por alguien que se dice ser el Mesías. Y más aún, por aquellos que creen en él y que dicen que ha resucitado. Y entonces Saulo, ¿verdad?, llega a tal grado su convicción
que es capaz de pedir la autorización legal para acabar con esta secta, para acabar con los cristianos. Pero es curioso cómo Dios se vale precisamente de esto, de lo que Él tiene, de lo que Él es, de lo que Él conoce, para que verdaderamente luego pueda llevar a cabo la propagación de su reino. El mensaje universal de salvación a toda la humanidad. Y entonces Saulo nos viene a contar hoy precisamente su historia vocacional en esta primera lectura. Él, de viva voz, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos ha dicho que ha sido Dios el que lo ha alcanzado, que ha sido Dios el que ha tenido misericordia de él, que ha sido Dios el que ha salido a su encuentro. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, aquel, ¿verdad?, a quien Saulo perseguía, se hace presente en su vida, se hace presente en su historia, y se hace presente ¿de qué manera? A tal grado que es capaz de transformar, de volcar verdaderamente su vida. Y aquí está la pregunta para nosotros: ¿verdaderamente nos hemos encontrado con Jesucristo? ¿Verdaderamente Él es el que le da sentido a nuestra vida, a nuestra historia? ¿Verdaderamente nos confiamos de manera tan plena en Él que somos capaces de dejar nuestra vida en sus manos? Después de más de 2000 años de historia de este acontecimiento, somos capaces de decir: mi vida, mi mente, mi corazón, mi plan, mi proyecto es precisamente la propagación del reino de Dios. Jesús se hace presente en nuestra vida, Jesús se hace presente en nuestra historia, Jesús sale a nuestro encuentro. Y Jesús sale a nuestro encuentro para levantarnos, para darnos libertad, para darnos alegría, para darnos plenitud. Para eso se hace presente, para darnos a entender y a conocer que verdaderamente somos alguien importante para Dios. Pero esa importancia radica precisamente en un encuentro con Él, en una apertura de corazón, en un vivir en plenitud, un misterio que escapa a nuestras manos, un misterio que no somos capaces de abarcar, que no somos capaces de contener, que no somos capaces de profundizar en plenitud. Nunca. Si nosotros entendiéramos plenamente a Dios y tuviéramos todas las respuestas para con Él, Dios dejaría de ser Dios. Dios finalmente es un misterio, sí, un misterio revelado en Cristo Jesús, pero finalmente, ¿quién puede entender esta experiencia que tuvo Saulo? ¿Quién puede entender levántate y vete, ¿verdad? Toma el camino. Jesús antes se había revelado como el camino, como la verdad, como la vida. Levántate y acéptame, ¿sí? Haz de mí el centro de tu vida y yo te diré lo que tienes que hacer. Desde aquel momento, en aquel encontronazo que hubo entre Saulo y Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Pues todo se transforma, y no de una manera romántica, no de una manera efímera, pasajera, superficial, no de una manera simple y sencillamente ideológica. No. Saulo terminó dando su vida por Jesucristo. Y sabemos, y hoy podemos constatar, que los primeros escritos precisamente en torno al cristianismo son de él. Saulo fue un hombre capaz verdaderamente de irradiar y de proclamar el amor de Dios a la humanidad en los momentos más difíciles de los comienzos del cristianismo. Ya lo venimos escuchando en los relatos de los Hechos de los Apóstoles. La persecución,
la muerte, la desolación. Encontraban a un cristiano y lo echaban en aceite hirviendo y le prendían fuego vivo. Y todo mundo estaba asolado, estaban a punto, ¿verdad?, de desistir de este seguimiento. Y Saulo continuó adelante y continuó amando, continuó dando testimonio del amor de Dios en su vida, continuó siendo capaz de abrirse de manera tan extraordinaria, tan trascendente, a un amor que da vida, a un amor que vivifica, que fue capaz de sostener a los primeros cristianos con su palabra, que fue capaz de inyectar, ¿verdad?, esa parresía, esa fuerza del Espíritu para poder proclamar a Jesucristo. Saulo no le conoció a Cristo Jesús físicamente, como no le conocemos nadie de nosotros. Pero su experiencia que tuvo con Él de ese encuentro lo transformó. Y entonces nosotros podemos entender por qué verdaderamente alguien que se ha encontrado con Cristo Jesús es capaz de dar la vida por Él. Pero lo podemos entender desde una experiencia, desde un encuentro, no desde la teoría, no desde el estudio de los libros, no desde el aprender conceptos, no desde el hacer que sabemos cosas y luego no vivirlas, no, sino desde esa profundidad, desde esa certeza, desde esa mística, ¿verdad?, que nos va envolviendo y nos va lanzando cada vez más a configurarnos con Él. Y por eso, para eso, hoy estamos prácticamente al final del discurso del pan de vida. Este capítulo 6 de San Juan, ¿verdad?, que él quiso presentar casi como el centro, como el corazón de su evangelio, para darnos a entender y a conocer que aquel en quien creemos se hace presente todos los días en nuestra vida y que nos sale a nuestro encuentro de la misma manera que salió, ¿verdad?, para con Saulo, y viene a recordarnos, ¿sí?, que sin Él morimos. Y viene a recordarnos, ¿verdad?, que el que no come su carne y no bebe su sangre no puede tener vida de eternidad. No puede lanzarse, proyectarse a una vida en plenitud. Y el comer y el beber el cuerpo y la sangre de Cristo significan vivir en esta vida eternamente. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cuál es el testimonio que damos de la presencia de Dios en nuestra vida? Este es un tema muy importante. De la presencia de Dios en mi vida, no buscando la presencia de Dios en la vida del otro, sino la presencia de Dios en mi vida, que es la que me hace precisamente reconocer esa dignidad, esa trascendencia, esa verdad que no se esfuma y no se olvida en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Y es bueno que nos preguntemos, ¿verdad?, si las 24 horas del día, o al menos el tiempo que estoy consciente, vivo esta realidad. Él permanece en mí. Y esto es una revelación de ese misterio que poco tomamos en cuenta. Y más aún, que poco vivimos.
Nos empeñamos en miles de cosas y una sola es necesaria. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de vivir en esta dinámica, sí, de vida de Jesús en nosotros y ser capaces de adorarle y de darle a conocer desde esta experiencia que Él nos permite vivir.